quien pueda ministrarnos a cada uno de nosotros. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de poder estar en esta hermosa hora, en este lugar. Gracias por estas 3 células que están funcionando cada semana. Bendice a sus líderes, colíderes, anfitriones y cada uno de los miembros. Ahora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos a nuestro corazón. Edifícanos a través del consejo de tu palabra, que podamos entender las Escrituras para que salgamos edificados, gozosos, confrontados en nuestra vida espiritual, para que te amemos por sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus respectivos asientos, hermanos. Cuando yo era un muchachito, ¿verdad? Hace pocos años atrás, una de las cosas que me fascinaba en las tardes es salir de la casa, ir a la calle y ver pasar la caravana donde se conducía el presidente de aquel entonces, José Napoleón Duarte. Era una motorizada primero, luego Cherokees, ¿verdad? Y blindadas, y era un espectáculo, y aquellas sirenas, ¿verdad? Sonando, y a mí me gustaba salir, ¿verdad? Y poder estar viendo pasar al presidente. Más bien los carros, porque no se miraba nadie allá adentro. Y eso era de todos los días, tanto en la mañana como por la tarde. Se sabía que iba a pasar el presidente por esa zona. En ese entonces habían sus allegados, me acuerdo yo, en aquel entonces, personajes grandes como Fidel Chávez Mena, por ejemplo, Rey Prendes, ¿verdad? También gente grande que podía estar en el gobierno del ingeniero Duarte. Me pongo a pensar en el reino de Jesús y en el reino del Señor. ¿Quiénes son los grandes que están en el reino de Jesús? En ese reino que Jesús vino a predicar. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Quiénes son los grandes? ¿Sabe, hermano, que esa fue una de las preguntas que hicieron los discípulos? Y quiero compartir con ustedes precisamente el tema, el mayor en el reino de los cielos. El mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en ese reino de Jesucristo? Abran su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 18, versículo 1 al versículo 4. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 1 al versículo 4. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Es interesante cómo los discípulos vienen a Jesús y vienen con una pregunta específicamente. Y la pregunta que dice la palabra del Señor es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, el pasaje aquí comienza hablando de una época específica, porque comienza el versículo 1, dice en aquel tiempo. Y la pregunta es: ¿cuál tiempo? ¿A qué tiempo se está refiriendo Mateo cuando dice en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús? Hermanos, es interesante que aquel tiempo es donde Jesús habló abiertamente acerca de su pasión, de su muerte y de su resurrección.
Veamos, por ejemplo, en la palabra del Señor en Mateo capítulo 17, en el versículo 22. Vea lo que dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 17, que es el contexto que nosotros tenemos en el versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Ha estado usted triste en gran manera? Así estuvieron estos discípulos al oír las palabras del Señor, cuando les dice: ha llegado la hora donde el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero al tercer día resucitará de los muertos. En Marcos capítulo 9 dice la palabra del Señor, en Marcos capítulo 9 versículo 30, un poquito más adelante, no pierda Mateo, por favor. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Jesús iba, enseñó, les dijo lo que iba a suceder: lo van a entregar, lo van a matar, al tercer día va a resucitar. Y luego va a Capernaum. Y en el camino, los discípulos comienzan a disputar entre sí quién de ellos iba a ser el mayor. Jesús está pensando en la humillación y los discípulos están pensando en la gloria. Jesús está pensando en padecer, en morir. Los discípulos están pensando: ¿y quién va a estar en el mejor puesto? ¿Quién va a ser el mayor de nosotros acá? Es en ese contexto que encontramos entonces la pregunta que le hicieron al Señor: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora es interesante lo que hizo Jesús. Y estaba entre la multitud, y el Señor hace esto. Y toma un niño y lo pone frente a los discípulos. Y dice la palabra en el versículo 2: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Un niño. El Señor va a enseñar una gran lección. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ante esa pregunta, el Señor toma un niño. ¿Por qué escogió un niño? Hermanos, hay dos razones por las cuales vemos nosotros que el Señor escoge un niño. ¿Y cuáles son dos características de los niños? Una de ellas es que este niño está aquí porque nació. Fíjese qué interesante. Nació. Porque si no hubiera nacido, no estuviera aquí. Ahora,
para que este niño estuviera aquí, dicen que son, los expertos dicen que son millones de espermatozoides que quieren llegar al óvulo. Y todos van en competencia, corriendo, por decirlo de esta manera, queriendo llegar a la meta. Pero de los millones de espermatozoides, solamente uno logra fecundar el óvulo. Solo el más fuerte, solo el vencedor. Y todo va en competencia, todos queriendo llegar primero para fecundar el óvulo de la madre. Y solo uno llegó. Y entró el proceso de 9 meses hasta que llegó a nacer. Entonces el niño está aquí porque hubo un nacimiento. Tengamos esto en nuestra mente. Pero también hay otra característica, y es la humildad de un niño. Un niño es humilde. Un niño indefenso, fácil de engañar, pero que un niño que depende de los adultos. En este caso de sus padres. Es humilde. Él va a depender de lo que le digan sus padres. Va a hacer lo que ellos dicen. Porque un niño tiene la característica de ser humilde. 2 pensamientos: un nacimiento y la humildad. Ya estuvo, hermanito. Ya puede irse usted en la parte de arriba. Muchas gracias. Veamos cómo estas 2 características se ven reflejados en lo que Jesús dijo. Veamos en el versículo 3 la respuesta de Jesús. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está ordenando el pensamiento teológico. Los discípulos están pensando quién es el mayor en el reino de los cielos. Ahora Jesús dice: estamos mal ubicados. Ese orden no está bien. El orden debe ser el siguiente. Lo primero que ustedes deben de pensar es cómo entrar en el reino de los cielos. Eso es lo primero que el Señor está poniendo énfasis. En que lo que el hombre tiene que hacer es entender primero, antes de saber quién es el mayor en el reino de los cielos, quién es el que va a entrar, cómo se puede entrar en el reino de los cielos. Y el Señor está diciendo acá, poniendo el ejemplo del niño: para que ustedes puedan entrar en el reino de los cielos, tienen que volverse y hacerse como un niño. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 19, versículo 14. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 19, en el versículo 14: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños. Si alguien quiere entrar al reino de los cielos, tiene que volverse y hacerse como niño. En Marcos capítulo 10, versículo 15, encontramos también nosotros algo muy interesante.
en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, en el versículo 15. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si alguien quiere entrar al reino de los cielos, tiene que recibirlo como un niño, dijo el Señor. Entonces, ¿cómo es posible esto? Fue lo que Jesús habló con Nicodemo, principal entre los fariseos. Dice en Juan capítulo 3, el Evangelio según San Juan capítulo 3, en el versículo 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está este principal entre los fariseos, aceptando a Jesús como maestro, como rabí, que Dios estaba con él, sí. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que es necesario nacer de nuevo. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras profundas. Y aquel hombre, cuando recibió esas palabras del Señor, no pudo interpretar. Se confundió todo. ¿Y sabe qué está pensando Nicodemo, mi hermano? Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo está pensando dentro de sí: ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que yo, de 46 años de edad, voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Nicodemo estaba pensando en un nacimiento físico. Y esto es imposible. ¿Cómo vamos a volver a nacer nosotros? Esto solamente en el pensamiento de aquel cómico mexicano que inventó su pastillita de chiquitolina. Pero ¿cómo vamos a volver a nacer? Jesús dijo: es necesario volver a ser como este niño. Este niño está ahí porque ha nacido. Entonces hay que nacer para entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo es posible esto? Y Nicodemo no entiende, pero el Señor le da la respuesta bien lindo. Dice la palabra en el versículo 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Jesús le da la respuesta: es que Nicodemo, no es un nacimiento físico, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Tienes que nacer espiritualmente. ¿Y cómo es posible esto? El Señor le dice en el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te digo: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay cosas que del viento nosotros no sabemos, no podemos explicar, pero sí sabemos nosotros y percibimos el sonido del viento y sabemos algunas cosas, pero ni de dónde viene ni a dónde va. Hay cosas que no sabemos. Igual sucede en la conversión de una persona, de un individuo. No sabemos
en qué momento y cómo es que se da exactamente ese nuevo nacimiento espiritual. Pero ese nacimiento lo produce el Espíritu Santo. Pero si nosotros vemos los efectos cuando alguien ha nacido de nuevo. Los efectos. Y uno de los efectos que sabemos al instante es tener la seguridad de que somos salvos. Si alguien no ha nacido de nuevo, podrá tener una religión, pero no tiene la seguridad de a dónde va si muere esta noche. En esta semana de vacación, mi esposa me invitó a acompañarle a Santa Ana. Fuimos con ella y una de nuestras hijas a visitar a una compañera que está enferma. Llegamos y mi esposa le dice: licenciada, hemos venido para poder hablarle de Jesús. Y dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Yo he hablado con usted, pero yo en esta hora quiero que mi esposo le hable. Y me dio el tiempo para pasarle el plan de la salvación. Y hago una pregunta: licenciada, ¿ha llegado usted al convencimiento en su vida espiritual que al morir iría al cielo? Y ella me dijo: sí. Sí. Y entonces le hago una segunda pregunta. Supóngase que esta noche usted está delante de Jesús y Él le pregunta: ¿por qué debo yo dejarte entrar a mi cielo si tú eres pecador? ¿Qué le respondiera usted a Jesús, licenciada? Y ella dijo: no sé. No sé. Ella está muy metida en una religión. No solamente visita, es muy practicante, muy devota. Le hablamos del plan de la salvación, de lo que Jesús hizo. Y al final le digo, le dejo el tiempo a mi esposa para que usted pueda lanzar la pregunta si ella quiere recibir a Jesucristo en su corazón. Mi esposa le habla y luego le hace la pregunta: ¿quiere usted esta mañana abrir la puerta de su corazón y aceptar a Jesús? Ella dice: ya lo tengo. Ya tengo a Dios. Ah, ok. Entonces le pregunto, le dijo ella, si usted es Jesús y Él le pregunta: ¿por qué debo yo dejarte entrar? Es santo y tú eres pecador, ¿qué le respondiera a usted, licenciada? Y dice: no sé. No sé. Uno de los efectos cuando una persona ha nacido de nuevo espiritualmente es que sabe a dónde va cuando muere. Sabe que tiene la vida eterna, no porque lo merece, no por sus obras, no por sus acciones, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por usted y por mí. Tenemos la plena seguridad. Hay personas que me han dicho: lo que no me gusta de ustedes los evangélicos es que ya se creen salvos. Perdóneme, nosotros no nos creemos salvos, nosotros somos salvos. No por nuestros méritos, sino por la promesa de Jesús. Porque en Él hemos recibido perdón de pecados y la vida eterna. Jesús dijo: ¿quiere usted entrar en el reino de los cielos? Sí, Señor. Tiene que nacer de nuevo. Si usted no se vuelve, el primer paso, volverse
al Señor. Fue lo que en Ezequiel capítulo 33, en el versículo 11 encontramos. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, dice la palabra del Señor de esta manera: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor está diciendo: no quiero la muerte del impío. Pero el primer paso es que debe de dejar su mal camino y volverse a mí. Por eso Jesús dijo: si no os volvéis y os hacéis como niños. La palabra hacéis significa en el original llegar a ser como niños. ¿Y cómo es posible? Jesús está hablando de nacer de nuevo. Así que lo primero, dijo el Señor, es saber cómo entrar al reino de los cielos. Y habiendo puesto esto en orden, ahora el Señor va a contestar de quién es el que va a ser el mayor en el reino de los cielos. Y dice en el versículo 4 del Mateo 18:4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que se humilla como este niño, ese es el mayor. En Marcos capítulo 10 dice la palabra del Señor, en Marcos, en el capítulo 10, versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El pasaje dice que cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Y por qué se comenzaron a enojar? Vea el contexto, capítulo 10, versículo 35. Dice la palabra del Señor: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mire qué tremendo. Vinieron donde Jesús. Qué atrevido estos muchachos, va. Señor, queremos pedirte una petición, le dice. Ay, ¿cuál es la petición que traen? Queremos que nos concedas que en tu reino nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Porque nosotros queremos estar a la par tuya, Señor. Ellos estaban pensando en posiciones, en privilegios. Mucha gente en las iglesias andan buscando posiciones, privilegios, puestos, reconocimiento. Si no se le reconoce, si no se le aplaude, se molesta. Se enojan, toman en cuenta, no me saludan. Bueno, estos discípulos querían
Nada más y nada menos estar uno a su derecha y otro a la izquierda. Vea lo que Jesús le sigue diciendo. El Señor le responde lo siguiente en el versículo 38. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. En otras palabras, ¿verdad? Que como nosotros decimos, azul se te pongan los ojos, decíamos. No saben lo que piden ustedes. Y les hace una pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Y por qué se comenzaron a enojar? ¿Por qué comenzaron a volverse trompuditos contra Juan y ante esa petición, mi hermano? Porque Jacobo y Juan le estaban comiendo el mandado a ellos. Porque ellos también querían puestos, posiciones. Y por eso comenzaron a molestarse. Entonces el Señor aprovecha para ministrarles. Y es así donde el Señor le dice: mas Jesús llamándolos le dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Qué interesante. Nadie quiere ser servidor. Nadie quiere ser siervo. Todos quieren estar encima, con autoridad por los demás. Entonces, hermanos, nosotros encontramos que Jesús dijo: grande es aquel que se humilla como este niño. Si no somos humildes, no vamos a ser grandes. Solamente el humilde va a servir a los demás. Y el Señor nos dio el ejemplo máximo, Él mismo. Y por eso termina en el versículo 45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, en las células se dan los lugares y los momentos ideales para poder ser humildes. Y en lugar de buscar ser servido, servir a los demás. Ahí hay banquitos como esos, pero son incómodos. Porque en las casas, por muy sencillas, siempre habrá un su sofá ahí, un su silloncito más amplio. Algunos que ya no tienen resorte, se van hasta abajo. Pero gloria a Dios, ya pronto el Señor les va a cambiar eso, porque están poniendo su casa como célula. Ustedes buscan el sillón, el grande. Pero ¿por qué no decir: siéntese aquí? Yo me voy a parar. Siéntese. Tome asiento. Aquí está el banquito, mi hermano. Ah, vaya, pues, cómo no. A la hora del refrigerio, mi hermano, mire que las hermanas se vuelven espirituales. Señor, multiplica estos poquitos que hay, Padre. Comienzan a contar cuántos hay, mi hermano, y el pastelito así es. Comienzan una lengüita. Y por casualidad no llegó a usted.
porque no alcanzó. La humildad. No se preocupe, hermanita. El último pedacito, sí, déselo a ella. Coma. ¿Y usted, mi hermanita? No se preocupe. No hay problema. Jesús vino a servir y no a ser servido. Al grado que dio su vida por nosotros. Las células es un buen momento donde podamos servir, donde podamos mostrar la humildad. Jesús dijo: ese es grande en el reino de los cielos, el que se humilla como este niño. Él es grande. Y es un tiempo para servir a los demás. ¿Y cómo tenemos que servir, hermano? Tenemos que renunciar al trono. ¿Qué dijo Pablo a los filipenses? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, buscando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor dejó su trono de gloria. El Señor se despojó. Habían serafines, habían ángeles sirviéndole de día y de noche. Pero ahora el Señor va a dejar todo eso y va a venir a la tierra y va a ser como nosotros. Y como nosotros en esta condición, Él se puso el manto de ser un siervo de nosotros. Y para que nosotros podamos, hermanos, ser humildes y servir, necesitamos despojarnos del trono de la comodidad. Necesitamos despojarnos del trono de los aplausos, del reconocimiento. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbara! ¿Cómo sirve al Señor? ¡Qué persona más espiritual! No. Esa fue su recompensa. Mejor pasar desapercibido. Que la gloria sea para el Señor. Que los aplausos sean para el Señor. Solamente somos instrumentos. Pero también debemos de servir por amor. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 versículo 13. En Gálatas capítulo 5 versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Por amor. Por amor. Servir por amor. No para que nos vean. Hey, hermanos, tómenme una foto, aquí estoy sirviéndome. No, por amor. Así tenemos que servir. Servir de buena voluntad. Efesios capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Sirviendo, ¿cómo, mi hermano? De buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Los hermanos Ujieres tienen una lista de peticiones, de oraciones. Y fíjense, hermanos, que si ustedes se acuerdan, los Ujieres pasaban acá a poder orar. Oraban por México, por la paz de Jerusalén, por las células, por la predicación, por los hermanos, etc. Y mientras estaban orando, las personas que vienen tarde, en ese momento,
No nos dejaban entrar. Estaban haciendo cola. Varias personas se molestaron. Uno de ellos habló conmigo. ¿Cómo es eso? Me dijo. Yo si tuviera una iglesia no hiciera eso, me dijo. Entonces venga temprano, hermanito. 5 minutos antes. No le va a pasar eso. Pero estamos orando. Reverencia al Señor. Entonces, la lista grande, mi hermano. Y los hermanos orando en el alma, en el nombre del Señor. Te pido por México, Padre Santo. Y la cola afuera. Hicimos un cambio con el nuevo año. Y dice, ya no vamos a orar aquí en el púlpito por eso. Los sugieres tienen su reunión antes del culto y ahí van a orar todo el tiempo por esas mismas peticiones. Allá, solitos ustedes, van a clamar al Señor pidiéndole oración. Bendice el México, bendice la paz, bendice al presidente, bendice, Señor, la iglesia, bendice a los hermanos, bendice al pastor, bendice. Allá van a estar ellos orando. Pero otra de las razones no es por la cola, sino porque algunas personas, ahora le toca el puesto 5, mi hermano. No, a mí no me gusta ese puesto. Porque el que estaba aquí tiene que leer la Biblia y orar. No, a mí no me gusta ese puesto. Hermano, entonces usted va a pasar a orar. No, yo a mí no. Otros con justa razón. Estoy teniendo una crisis, soy diabético y me cuesta leer. Otros, no, es que a mí allí no me gusta. No, es que, un hermano, es que yo me siento muy indigno. Y eso es solamente para los ungidos. De todos los pecadores, dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. El único digno se llama Jesús. Él es el único digno. Ninguno de nosotros estamos por aquí por la gracia y la misericordia de Jesús. Pero entonces, allá van a orar, hermano. No son argumentos baratos. El Señor dice sirviendo de buena voluntad. ¿Y qué es de buena voluntad? Hermano Ujier, ahora usted va a estar en el puesto 5. Amén, hermano, gloria al Señor. Bendito el Señor. La lectura bíblica está, como no, mi hermanito. Y el problema es que como aquí nos tiemblan las maracas, ¿verdad, hermano? Entonces hay que estar con anticipación. Hermano, ahora usted va a predicar. Amén, gloria al Señor, hermano. Voy a predicar. Hermano, mire, ahora usted va a estar en tal ministerio. Amén, gloria al Señor, hermano. Por supuesto que sí. De buena voluntad. Así tenemos que servir. De buena voluntad. Aquí estábamos en una reunión y la hermana del Ministerio de Matrimonios estaba diciendo, hermano, necesitamos de personas que puedan liderar. Y había un hermano por ahí donde está sentada la hermana Margarita. Y se le pidió a ese hermano, y no, conmigo no cuente. Y vengo yo de metido. Y digo, no, hermanito, es que mire, es que no es que usted va a liderar, solamente por su experiencia, su sabiduría que el Señor le da, usted va a... Le estoy diciendo que no. Yo no voy a servir en nada. Machete, estás en tu vaina. Perdón, hermanito. Sirviendo de buena voluntad. Así necesitamos gente aquí. De buena voluntad. Hermano, ¿cree que nos puede ayudar a repartir el refresco? Gloria a Dios. Por supuesto que sí. De cholera me quieren agarrar. Agarren a otra, mi nombre. No. De buena voluntad. Y sirviendo con esmero.
máxime a los creyentes. Vea lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Hermanos, si usted presta un servicio de trabajo para otros, que sea lo mejor que usted puede hacer. Esmérese. Hay quienes trabajan para los hermanos de esta iglesia en lo secular y les pagan, ya sea manejando cualquier otra cosa. Y cuando agarre ese vehículo, trate de cuidarlo como que si fuera del Señor, porque es del Señor. Pero dicen que el que no les cuesta, metiéndose en los baches por ahí, las tijeras todas quebradas, mi hermano, y todo. Y el hermanito, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? El carro no sirve, hombre. ¿Cómo no va a servir el carro? No, sírvale mejor. A usted lo contrataron para pintar la casita de una hermanita, de un hermanito. Haga lo mejor que puede. Usted es albañil y lo contrataron para levantar una pared, una casa, hermano. Haga lo mejor si es para el hermano, si es para el cristiano. Pero a veces, lastimosamente, los creyentes hacemos lo peor. Máximes tratándose de hermanos. Y no le damos un buen servicio. Es esa la forma. Todos los que estamos como miembros de esta iglesia, si estamos trabajando para otros hermanos, demos lo mejor para otros hermanos. Y si es para el inconverso, mucho más por el testimonio que tenemos que dar. Nuestro servicio tiene que ser con esmero, con honradez, sabiendo que al Señor servimos. Hermano, el Señor dijo que grande en el reino de los cielos es aquel que se humilla y sirve al Señor y a los demás. ¿Cómo está sirviendo usted? ¿Está sirviendo a los demás? Si usted no está sirviendo, se está perdiendo de ser más grande de lo que ya es usted, para la gloria del Señor. Hermano, si usted no está en una célula, involúcrese. Pertenezca a una célula. Hay no sé cuántos sectores en todo San Ramón. Ahí hay una célula. Busque pertenecer, porque ahí está la oportunidad para vivir humildemente, sabiendo que el que se humilla será enaltecido. El mayor en el reino de los cielos es aquel que se vuelve humilde y sirve como Jesús nos dio el ejemplo de servicio a los demás. Inclinen su rostro, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas células tan preciosas que tú has levantado. Estas hermanitas, estos hermanitos que están llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Sígalos usando